Bien, compañeros, para seguir con nuestro relato histórico continuo de los chispazos históricos de la Revolución ahora, de la época de la Revolución, tenemos que Victoriano Huerta, como asume el poder después de asesinar a Francisco I. Madero, y se desata la revolución en el norte, en el sur, en el norte la división del norte con Francisco Villa, en el sur con Emiliano Zapata, y en el mismo norte y centro, también en la parte de Sonora, eh, el mismo Venustiano Carranza tiene ahí la mayor parte de su ejército constitucionalista, ¿verdad? Con uno de sus generales, que es Álvaro Obregón. Eh, la, la las principales formaciones militares populares están en la División del Norte y en el Ejército Zapatista. Las principales demandas políticas que tienen que ver ya con la masa campesina y pobre están del lado del zapatismo. Esto no quiere decir que la División del Norte no las adopte, o sea, de hecho, también ellos fueron políticamente más adelante de lo que Venustiano Carranza quería. O sea, Venustiano Carranza quería básicamente la república burguesa, democrático-burguesa, y seguía como todos aquellos grupos que habían salido de la aristocracia y se habían convertido en burgueses, en que todavía querían pactar con las estructuras anteriores. Y se asustaban un poco con la división del norte, con la división, bueno, con el ejército zapatista y sus demandas. De este modo, en junio de 1914, cuando ya estaba muy diezmado el, el, este, el gobierno de Victoriano Huerta, le dice Carranza a Villa que se dirija a Zacatecas, y luego le dice que no la tome, que no tome Zacatecas. Por ahí ya empezaban los arreglos oscuros, ¿verdad? Sin embargo, los generales alrededor de Villa y el mismo Villa, que al principio había dicho que sí, que no, que le iba a hacer caso a su general, a su líder, entienden que no era correcto y se lanzan sobre Zacatecas, y ahí se define el fin desde el punto de vista militar del feudalismo en México. Los cañones que directamente de la división del norte, apuntando al cerro de la Bufa, despedazaron totalmente, desde el punto de vista militar, todo el estamento feudal. Tronó ahí desde el punto de vista militar. Eso hizo que luego, el 13 de agosto de 1914, el dictador Victoriano Huerta se exiliara y dejó el poder. De entonces para allá, las facciones, tanto los villistas y zapatistas, como el caso de Venustiano, se transformaron en lo que eran los convencionalistas y los constitucionalistas, el caso de Venustiano Carranza. En esa circunstancia, la Convención de Aguascalientes en noviembre de 1914, aunque participan todas las facciones, Villa y Zapata son los que definen y controlan la situación, convirtiéndose en los convencionistas, y deciden no aceptar las posiciones blandengues de Carranza. Este tiene su mayor acercamiento, pues, con su estamento militar, que es propio, y también el de Álvaro Obregón. Sin embargo, llegan los zapatistas y los villistas a México, ¿verdad? Y se regresan después
de lo que le llamaron el pacto de Xochimilco entre esas dos fuerzas. Se regresan a sus zonas. Pero en ese ínter de regreso sucede lo que fue la batalla de Celaya con la División del Norte en contra de Álvaro Obregón, en donde Álvaro Obregón, con las órdenes de Carranza, primero enfrenta con mucha dificultad a la División del Norte, aunque Felipe Ángeles había dicho que no. Felipe Ángeles, el gran orquestador de la toma de Zacatecas, le dice que no había, y Villa se encapricha, ¿no? Dice que no era un lugar adecuado para la guerra con los constitucionalistas. Y son derrotados, es derrotada la División del Norte, obligando a Villa a irse a refugiar al norte. Y en ese momento se definen dos cosas. La Revolución Popular triunfa, destruye totalmente los estamentos feudales y solamente subsisten en la República a través de las comunidades indígenas desde aquella época hasta entonces. Y la República se sustenta con los constitucionalistas cuando entra Venustiano Carranza en el 1917, y se hace la Constitución Política de 1917, que es la que nos rige, de lo cual hablaremos después. Esta parte de la historia es: el pueblo gana y el pueblo pierde. Estamos muy dispuestos a seguir cuidándonos y que tengan un buen día.